venido esa posta, discúlpeme que me estaba preparando, pero me olvidé completamente de ponerme el auricular y tener la conexión con la producción. Hoy nos ha dejado completamente solo Diego Marconetti, que se ha tomado unos días con su familia, así que vamos a tratar de llevar esta nave solos. Fede, no te escucho si me estás hablando. Ahí está, perfecto, ahí te tengo en línea. Vamos a hablar de muchos temas, espero que muchos de ellos sean de su interés. Vamos a comenzar hablando de inflación. Hoy se conoció el último índice, 1,6 dio la inflación de junio, sorprendente para muchos. Vamos a llevarla de una forma un poco más original, como tratamos siempre de dar una vuelta nosotros, con algunos de los productos. Uno de las que siempre viene subiendo y mucho es el rubro de alimentos y bebidas, así que ya lo vamos a repasar. Vamos a hablar de Uber, vamos a hablar un poquito de política, así que vamos a tratar de ir paseando por muchos temas. Y un tema que es fundamental para que comprendamos: la semana pasada el Senado le dio la sanción definitiva al aumento de las jubilaciones, las pensiones de los bonos, un 7% de aumento, unos 30.000 pesos también, en casi 40.000 pesos en el caso del bono para los jubilados que cobran la mínima. Pero el tema es de dónde sale ese dinero para financiar esa ayuda de los jubilados. Ya vamos a estar explicándolo, porque las bolsas de comercio, las principales bolsas de comercio del país, entre ellas la de Rosario y la de Córdoba, salieron a cuestionar que ese dinero que se va a utilizar ahora para pagar las jubilaciones va a salir de las sociedades que financian a las pymes, a las empresas argentinas. Pero bueno, y lo fundamental de todo es que en Córdoba ya no tenemos que discutir nunca más por el quebracho de la avenida Lucchesi. Ya fue retirado completamente ese árbol que en un momento, y miren cómo son las cosas, en un momento decían que se iba a morir con lo que le habían hecho, que era un árbol de más de 300 años. Hay un video muy curioso, por definirlo de alguna forma, en donde están los ambientalistas llorando y gritándole y pidiéndole perdón a la pobre planta porque no lo supieron defender. Las autoridades de la municipalidad de Villa Allende y la del propio gobierno salieron a explicar que mover ese árbol, solamente ese árbol, costó más de 35 millones de pesos. Mover ese árbol, lo sacaron de donde estaba, lo movieron 60 metros para un lado, costó más de 35 millones de pesos, una locura, y no era un árbol de 300 años, sino que a lo sumo tenía un par de años más que de los 30 de edad, y dejarlo donde estaba iba a generar muchos accidentes y muchas muertes. Entonces, me parece que la discusión fue en vano. Pero bueno, comenzamos con los principales temas. Vamos a hablar de inflación que todavía no la tenemos en agenda con invitados, pero sí la tenemos en placas, en información en pantalla para que la recorramos juntos. Mira, esta es la inflación de este mes, el mes de junio, el mes pasado, ¿no? 1,6%. Uno de los rubros que más suele aumentar en estos casos es el de bebidas alcohólicas y tabaco, el 2,8%. Si querés me cambio a esa cámara para que... Acá está, el 2,8%, que es el de rubro de bebidas alcohólicas. También crece mucho el de los servicios de las viviendas, 3,4%, y 3,7% el de educación. Pero me quiero quedar acá, en el 2,8%, porque vamos a repasar cómo, entre tantos productos que solemos consumir, cómo nos fue con el Fernet. A ver cómo fue creciendo este artículo como para tener una medida. Mira, este es el índice del Fernet. ¿Cómo fue subiendo? Mira, con Kirchner costaba la botella de 750 centímetros cúbicos, costaba 16 pesos. La botella de Fernet, Candoli, mira. No sé si vos tomás o no, Candoli, pero 16, sí. Bueno, en la época de Cristina, fíjense los saltos que va dando, casi que los duplica. Mirá, de 16 pesos en Kirchner, 34 pesos comenzó el gobierno de Cristina con ese valor, siguió con 45 a la mitad del gobierno y terminó Cristina entregando el poder a Macri con un Fernet a 68 pesos.
Después viene Macri, que arrancó con un Fernet de 100 pesos la botella de 750 centímetros cúbicos. Y entregó su mandato con un Fernet a 200 pesos. Llegó Alberto Fernández con un Fernet en 2019 costaba 450 pesos la botella, escaló a 995 en el 2022 y en el último año de su mandato cerró en 2020 pesos. ¿Estamos? Cuando subió Javier Milei, tenemos una inflación que va bajando, pero no es que se va no es que te descuenta, sino que va subiendo de una forma desacelerada. Mira, 2024, la botella de Fernet se duplica, mucho más todavía, y pasa a 4.950 pesos en el primer año de Milei. Y ahora, en este año, en este 2025, mirá allá arriba, andate allá arriba, 14.200 pesos es el precio de hoy en un mayorista de Córdoba, como para mostrar la evolución de los precios. ¿Por qué? Notamos tanto que aumentan las cosas, porque aunque sea de a poquito, y gracias que es de a poquito, lo que no aumentan parece ser los ingresos y los sueldos de casi todos nosotros, de todos nosotros. Aumentan muy pocos sueldos. Muy pocas actividades tienen la chance de seguir de esta manera, entre otras cosas, al precio del Fernet. Discusión que la tiene acalorado al intendente Daniel Pacerini, no es tanto la inflación. Yo lo podemos aprovechar, mira, lo tengo en interna de Aníbal Casa, que lo estoy viendo en pantalla. Bueno, lo adelantamos hace un ratito, la semana pasada en el Congreso se aprobó la nueva jubilación, el nuevo aumento a los jubilados. El tema es de dónde salen los fondos. La misma presidenta Villarroel dijo, bueno, si estamos con superávit, ¿por qué no lo sacamos de ahí? Milei no quiere tocar ese superávit y dice, bueno, o pongo impuestos nuevos o saco partidas de otro lado. Las sociedades de bolsa pusieron el grito en el cielo porque dijeron, ojo, que de donde están diciendo que van a sacar las partidas es del financiamiento que nosotros utilizamos para las pymes. Para explicar un poquito más de qué se trata todo esto, lo tenemos en línea Aníbal Casas, presidente de SIC Inversiones. ¿Cómo estás, Aníbal? Buenas noches. Juan Barnau te saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿por qué están tan preocupadas las sociedades de bolsa con esta ley, con este paquete de leyes aprobada la semana pasada en el Congreso? Ahí te cuento y después si queda un minuto te voy a hacer que veas una anécdota del Fernet que es importante. No, después aprovechamos con eso que lo tenemos fresco, lo tengo acá de fondo de paso. Mira, a ver, vos, para ver un poco la distorsión de precios relativos de Argentina, sí. Vos fíjate que con Kirchner, Sí. El primer gobierno de Kirchner, el Fernet valía 16 pesos. Sí, señor. El dólar en la época de Kirchner estuvo entre 2,8, llegó a 4, pero después bajó a 2,80. ¿Sí? Pongámosle 3 pesos. ¿Sí? Eso sería un equivalente a 5 dólares y algo. Sí. Seamos generosos, 6 dólares. ¿Sí? 6 dólares el precio, 6 dólares el precio del Fernet con Kirchner. Claro, 16 pesos, sí. Dividido 3 pesos. Yo te digo, pero no llegaba a 4. ¿Sí? Sí, está bien. Poner entre 4 y 6, seamos generosos, 6 dólares. 6 dólares, sí señor. 14.000 y pico, dividido 1.200, ¿no? Hoy estuvo, suponete, 1.300, sí. Te da más de 10 dólares. Sí señor. ¿Ah? Es decir, hay una inflación en dólares, ¿sí? De casi, no te digo el 100%, pero no muy lejana, del 2002 al 2025. Está claro que el mundo tiene inflación y ha habido años de mucha inflación, pero no de esa magnitud. Entonces vos tenés dos cuestiones. Primero es, guarda que el dólar a largo plazo también pierde valor adquisitivo, ¿sí? Con lo cual hay que invertir los dólares, no simplemente dejarlos guardados. Y segundo, hay una distorsión de precios relativos donde alguien se está quedando con un margen mayor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando el mercado estaba realmente competitivo, el precio de las cosas era menor a lo que es hoy. Entonces, y ahí hay una cuestión donde
bueno, tendremos que ver en los próximos meses si esta combinación de que, bueno, no se vende tan fácil y algo aumenta el dólar, vuelve a equilibrar los precios de la Argentina que están absolutamente distorsionados, incluido el del Fernet. Pero, espera, ya que te quedas ahí, pero nos mantengamos discutiendo el dólar. A ver, entonces, hoy creo que estaba en 3.30, llegó el dólar blue a tocar 3.40. Hablemos el dólar en la bolsa, el dólar MEP Sí, 1290, sí, querés 1.290. decir Bien, 1300 si querés ser un poco más. 1.300. ¿Es un dólar que ya te empieza a incomodar a vos o es un dólar que está dentro de la variable, de la línea que continúa el crawling peg subiendo despacito todos los meses? Mira, nosotros tenemos que pensar que el dólar llegó a valer 1.500 pesos antes que ganara Milei, ¿sí? Hace casi 2 años. Y la gente, si bien era un dólar carísimo, la gente lo pagaba, ¿sí? Entonces, a ver, creo que mil Bueno, trescientos pesos, pero pará, te corto, pero discúlpame, Aníbal, te corto ahí, lo escuché eh, hoy al pollito que decía, está bien que haya costado 1.500 pesos el dólar, dice ella, decía, porque teníamos a Javier Milei que había ganado, o que había sacado un gran resultado en las elecciones previas al balotaje, que hablaba de que el peso era un excremento. Entonces, si el que iba a ser presidente te menciona que el peso es un excremento, vos te intentás cubrir de cualquier manera. Entonces, 1.500 pesos el dólar, hasta no sé si era caro, decía ella hoy. a ver, yo creo y más allá de respetar muchísimo, yo no soy ni siquiera economista, Marina es una economista de muchísima trayectoria. Lo que hacía que el dólar valiera 1.500 no es que hubiera ganado Milei, sino era todo lo que venía aconteciendo con el gobierno de Alberto Fernández, ¿sí? Donde había una emisión de pesos absolutamente descontrolada, un nivel de deuda absolutamente descontrolado, una tasa de inflación absolutamente descontrolada, y nadie sabía hacia dónde podía ir la economía argentina. Y bueno, en esos casos había un dólar miedo, sí, pero no por Milei, sino por todo lo que se estaba viviendo. Milei era una anécdota en ese caso. Si hubiera estado Burrich, podría haber valido 1.300, 1.400, 1.500, era lo mismo. ¿Sí? Bien. Hoy claramente la situación macroeconómica es muy diferente, el excedente de pesos es muy diferente, tenemos un superávit fiscal cuestionado en parte por la oposición y en parte de que por ahí charlamos un segundo más adelante. A ver, yo creo que Argentina está todavía en un proceso de acomodamiento de precios relativos, donde uno de los precios relativos más importantes, o el precio relativo más importante de la economía es el tipo de cambio en la Argentina, ¿sí? Bien, Porque es un precio más. ¿Qué es lo que sucedió? Che, si vos hasta hace un año atrás subías el dólar 10 pesos, los precios subían 15. sí. ¿Está bien? Porque no había competencia, porque todo el mundo tomaba el dólar como referencia, todo el mundo trataba de tomar ventaja, como con el Farnet. ¿Sí? No había forma, che, el que tenía la mercadería mandaba, porque vos te querías sacar los pesos de arriba. Bueno, hoy en la calle no es tan así. Hoy hay empresas que dicen, che, no vendo. Bueno, pará, si sube el dólar, capaz que yo no subo tanto los precios o ni los subo, porque tengo mucha mercadería sin vender. Bueno, habrá que ver, ¿sí? Por lo menos con el índice de inflación, más allá de todos los componentes que son diferentes, el índice de inflación de junio mostró algo que no es habitual en Argentina. El dólar se devaluó Ujú. más que la inflación, bastante más que la inflación. Habrá que ver en julio, ¿sí? Donde el dólar está subiendo, y bastante, bastante. Depreciaciones de 4 o 5% en el mundo son absolutamente habituales, ¿no? En Brasil ocurren todo el tiempo y no se tiran por un balcón ni sube la inflación un montón. Pero la historia es distinta. Eh, Habrá que ver si al final de julio, cuando se mida la inflación de julio, y diga, che, el dólar aumentó, déjame ponerlo así, 10%. No sé si va a llegar, pero suponete un 10%. Bueno, si la inflación es 12, es una cosa, si la inflación es 8 en julio y 4 en agosto es otra, o si la inflación es 3 en julio o 2,5 en julio y 1,50 en agosto, es otra. Y ahí está esto que tenemos que encontrar un nuevo equilibrio de precios relativos, donde la Argentina está muy cara en dólares, ¿sí? Por supuesto que tiene que estar más cara en dólares de lo que estaba en la época de las elecciones, sí, por supuesto, porque está en un país más normal, por ahí no tanto como estuvo hace 2 meses atrás.
Y es parte de esta ida y vuelta y este equilibrio dinámico que tenemos que encontrar. Entendemos nosotros que el gobierno está jugando con eso, y, digamos, con eso y con la tasa de interés. ¿Sí? Si vos te fijas, en los últimos días la tasa de interés bajó bastante, Sí, ¿sí? Con todo el tema de la salida de las LEFI. Está tratando de encontrar un nuevo nivel de equilibrio, pero los plazos fijos que llegaron a estar en 35% y están en 28 o abajo de 30. ¿Sí? Bueno, acá están estas fuerzas que vamos a ver en los próximos meses qué pasa. Che, si bajo la tasa de interés, que es súper importante para que la economía se dinamice. Bueno, claro. ¿cuánto de eso va a dólar? ¿Cuánto de eso va a precio? Para explicarlo es, le digo a la gente que le va a rendir menos la plata dejándola quieta en un plazo fijo y trato que la gasten. El tema es que si la gastan comprando dólares, me genera un problema. Si la gastan, Y si aparte de eso, la gente que tiene mercadería, en vez de querer vender más, sube los precios, sí, ahí tenemos un combo malísimo porque volvemos a lo que pasaba al final del gobierno de Alberto Fernández. Nada servía porque todo al final pasaba a precios. Ahora, si en realidad vos bajás la tasa de interés y ahí entonces un ahorrista dice, che, pará, una parte de esto lo voy a pasar a dólares, pero otra parte por ahí la pongo en consumo porque ahora las cuotas me salen más baratas. Y en realidad el proveedor que tiene que vender mercadería dice, che, en vez de subir los precios, voy a dejarlos o voy a subirlos mucho menos de lo que subió el dólar porque necesito vender más. sí. Bueno, podés entrar en una dinámica positiva de la economía donde quizás la inflación no baje, pero no se acelere. Sí, pero el Ojalá, nivel de actividad empiece a subir ojalá. y además de que el nivel de actividad empiece a subir, el tipo de cambio real sea un poco más normal para el estado de competitividad de la Argentina. Eso sería muy positivo, más allá del ruido de corto plazo que te genera. Aníbal, nunca lo hablé con esto con vos. Lo de Mercado Libre, que está tan en guerra, principalmente con el gobierno de Córdoba, tanto la provincia como la municipalidad, por las tasas y por los impuestos. Le metió una bomba con el tema de ingreso bruto y otra por el tema de las tasas municipales. Es la muestra de que hoy las empresas ya no tienen ese velo que era la inflación que le cubría todos los malos manejos, entonces necesitan empezar a cuidar el centavo para demostrar algún tipo de ganancia, o realmente tiene mucha razón y con estos impuestos cordobeses no se puede sobrevivir en estas tierras. Un poco y un poco. Yo te diría que toda la economía argentina está atravesada por una situación que es que la inflación ya no te genera, no te cubre la ineficiencia, ¿sí? Y tenés que ser más productivo. Ser más productivo, ser más eficiente, no es una sola acción, es una multiplicidad de acciones. Y cuando vos tenés costos crecientes, ventas estables y si te achica el margen, empezás a tener menos, a ver, que ajustar y sacarle grasa a lo que estamos gorditos, tenemos que entrar en régimen porque, che, hay menos para gastar. Y en eso vos podés eficientizar diferentes cosas, pero hay algunas que son los impuestos. Y está claro que hay impuestos muy, muy distorsivos, ¿sí? Que no es un problema solo de Córdoba. ¿Están en Córdoba? Sí, pero no es solo de Córdoba. Y hay algo que creo que es engañarnos. ¿Sí? El otro día el gobernador de Santa Fe dijo algo que es una barbaridad. Nosotros apostamos o buscamos el modelo productivo, por eso castigamos, o en definitiva cobramos mucho a las financieras. Sí. Mirá, cuando vos cobras una tasa de interés de ingreso bruto muy alta, lo que aumenta es la tasa de interés, porque no la paga el banco, la paga el que saca el crédito, o el que se endeuda con la tarjeta de crédito, que es un consumidor. ¿Qué es lo que te está diciendo de alguna forma Mercado Libre? Che, si yo por tener oficinas abiertas en Córdoba tengo que pagar más que si tengo las oficinas abiertas en Buenos Aires, no cierro la oficina en Córdoba, ¿sí? Y con eso mejoro la eficiencia. Bien. Pero además de eso es, che, si vos no bajás los impuestos sobre las tasas de interés, el que termina pagando eso es la empresa que se endeuda o el consumidor que quiere pagar en cuotas. Está bien. Está bien. Es simple. Es simple. No quiero Aníbal, dejar, se nos acabó el tiempo porque tengo un próximo invitado ya que Gastón Toro en línea y no mencionar hablamos de lo que, por simplemente lo cual la, quería un entrevistarte. minuto de la SGR porque es parte Sí, de esto. El financiamiento que le están sacando, ¿sí? A las SGR, esto que es la desgravación impositiva, es la base del sistema de SGR. ¿Qué hacen las SGR? Dan avales para que las pymes puedan tomar financiamiento en bancos o en mercado de capitales. bien. ¿Sí?
Si vos sacás eso, más del 10% del financiamiento hoy del sistema argentino, ¿sí?, lo avalan las SGR, el financiamiento PYME. ¿Sí? Y eso que el financiamiento PYME está súper restringido. Si vos le sacás eso, hay un montón de pymes que no van a poder tomar financiamiento. Y eso en un momento como el actual, ¿sí?, que la economía está muy atorada y muy restringida, ¿sí?, puede derivar lisa y llanamente en que esas empresas tengan que o defaultear su deuda o no pagar sus préstamos, y en definitiva eso impacta en el empleo y en la actividad. Ergo, esto que se vende como algo, le saquemos la desgravación a las grandes empresas, no es así. Lo que una empresa que pone plata en un SGR, si bien puede tener un beneficio por una desgravación impositiva, corre el riesgo al avalar a pymes que toman financiamiento. ¿Sí? Y hay muchísimas veces que las pymes no pueden pagar, con lo cual se pierde dinero siendo protector de un SGR. Y el efecto multiplicador del crédito, todo economista que haga bien los números sabe que es por 3 o por 4. Bien. Entonces, porque se recauda IVA, se recauda ingresos brutos, se recauda ganancias. Es muy grave lo que está aconteciendo y puede ser una señal muy, muy grave de vuelta para las pymes que hoy necesitan más que nunca el aval bancario y el aval del mercado de capital. Aníbal, un placer, muchas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y estamos disponibles siempre. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces le pregunté a Aníbal la calificación que le pondrían los políticos. ¿Por qué? Porque Gastón Toro sacó una encuesta muy interesante. Sacó 2 seguidas la semana pasada, el grupo Feedback, muy en tono a otras que hemos ido conociendo. Lo que está bueno es que Gastón te muestra los papeles, a ver quién firmó, hace encuestas cara a cara, presenciales, le da otra garantía del número, pero todas tienen más o menos el mismo foco. Y mira, a ver si podemos repasar, mira, ¿cómo calificaría? Le pregunta a la gente, le pregunta a la gente, ¿cómo calificaría usted a la justicia? Mira, entre el 1 y el 10, el cordobés le pone a la justicia 4,18. 4, pues, si fuese una evaluación universitaria, yo creo que de pedo entra. De pedo le saca, pasa de ronda a la justicia. Pero si no, si fuese en la escuela, le diría mal. ¿Cómo calificaría a los políticos? Y acá me quiero detener porque le da un 3,54% en el área metropolitana de Córdoba. Esto significa que estamos hablando que Pacerini, que Yarlora, que los legisladores, que los funcionarios no están siendo bien evaluados. Pacerini, que es el intendente, Yarlora, que es el gobernador. En el área metropolitana de Córdoba, 1.125 casos presenciales. ¿Cómo anda, Toro? Buenas noches, gracias por estar en Posta. ¿Cómo anda, Juan? Un gusto. Gracias a vos. Bien, me queda una placa más, que es la Policía de Córdoba. Pobre Quintero, que siempre lo estamos matando, y al final le dio, el que mejor sacó, la mejor nota que sacó al final del día es Juan Pablo Quintero con 4,46, pero bueno, es una nota obviamente baja. Es bueno agregar, Sí. perdón Juan, es bueno agregar que este estudio presencial, muy bien que vos aclaraste, comenzó el estudio de campo el lunes posterior a la problemática del jefe de la caminera, ¿no? O sea que estaba bien fresco el tema de la policía. Y esa pregunta específicamente, por ese tema agregamos, en realidad el resto de las preguntas es general. ¿Cómo calificaría la justicia? Puede ser la justicia nacional, la justicia Claro. tribunales provinciales. ¿Cómo calificaría a los políticos? La respuesta puede ser referida a los políticos en general. Pero como había ocurrido y tuvimos que modificar las planillas y quisimos hacer hincapié en la policía de Córdoba, más allá de que aprobó apenas con 4 y décimas, pero aprobaron. Gastón, a ver, una sensación mía, quiero saber si vos lo estás reflejando en tus números. ¿Hay apatía ahora para las elecciones? Ya estamos muy cansados de todos los políticos, ya no importa si que va liderando la Libertad Avanza, si es el kirchnerismo, si es el PRO. ¿Cómo lo ves a eso?
Sí, en realidad eso se notó en este estudio, se viene notando de hace meses en nuestros estudios presenciales y en los datos cualitativos, cuando fuera de la pregunta estructurada, a ver, en realidad a nosotros nos está siendo muy simple encuestar, Ajá. porque es al revés de lo que todo el mundo cree. Hay mucha bronca contenida y el entrevistado, o sea, el encuestado, es como una mini terapia, el desahogo en la planilla, Claro. que es como si fuera una mini terapia con el encuestador. Y sí, y hay una apatía, hay te diría, orfandad en el ciudadano. Por eso es que el indeciso, en la intención de voto que nosotros hicimos, La Libertad Avanza saca, digamos, en realidad es un empate técnico en el ranking con los indecisos, son 24 puntos, ambos. Bien, estaba viendo algunos números muy similares a los tuyos, de las otras encuestadoras de Córdoba, y le dan todavía arriba a La Libertad Avanza en la provincia de Córdoba. En el caso nuestro, está el peronismo no kirchnerista con buenos números también. Pero yo quiero que vos me expliques por qué a nivel país hay poca diferencia entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Es como que hay una polarización ahí que hace que la diferencia sea entre 15 y 16 puntos entre ambas fuerzas. Yo creía que iba a ser muy superior, pero no. Se está destrozando la UCR, se está destrozando lo que queda del PRO y quedan estas dos fuerzas ahí bien antagónicas peleando. Claro, totalmente. Bueno, primero va a ser las elecciones a nivel nacional, vamos a ver una elección más bien de tercios, pero no es menor que por primera vez en la historia de la democracia reciente nuestra, del 83 a la fecha, tenemos el nivel de ausentismo Ese. que ya se manifestó este año en las 6 elecciones provinciales que han ocurrido. Si vamos a la elección acá nomás cerca, 30 kilómetros del defensor del pueblo de Carlos Paz, votó el 17%, fue la histórica en la historia de la República Argentina. O sea, no existió en la República Argentina una elección donde votara el 17% de las personas. No es un dato menor. En Santa Fe votó el 50%, bueno, y ahí eso está fluctuando. El ciudadano está totalmente decepcionado y a lo que voy del Doni, si vamos a la foto del voto kirchnerista en Córdoba, arranca con 8, digamos, en realidad es la tercera fuerza, con 8 Claro, puntos. pero estamos hablando en Córdoba, Gastón, la tercera En fuerza es una Córdoba, barbaridad. exactamente, totalmente. Y sí hay diferencia de 10 puntos con, nosotros lo pusimos encabezando inclusive el ex gobernador Juan Schiaretti. Lo que pasa es que en las encuestas presenciales, al no votar militantes ni trolls como en las encuestas en redes, ahí es donde visualizas la disconformidad. A ver, la última foto que hicimos, la intención de voto es un empate técnico entre los indecisos y La Libertad Avanza con Sí, 24 puntos sí, ambos. señor. Después viene 10 puntos abajo con 15 puntos Schiaretti. Digamos, nosotros lo pusimos directamente como que encabezar Schiaretti. Más allá que él tiene 48 de imagen positiva, pero la imagen no es la intención de voto. En No. realidad, el cordobesismo tiene 15 puntos de intención de voto con Schiaretti. Viene tercero, perdón, Voto en cuarto blanco, ¿no estaba por ahí el cerca? voto en blanco, exactamente, no es un dato menor. Es la primera vez que nosotros cruzamos los dos dígitos, el voto en blanco, en una intención de votos. Nunca nos ocurrió que el voto en blanco cruce los 10 puntos, por un lado. Y después viene el kirchnerismo, 8,2, 8,4, si no mal recuerdo. Muy bien, destrozado muy atrás la UCR con Peleando 5 con la puntos, izquierda, peleando con la izquierda la UCR. peleando Hoy exactamente. La hablaba pusimos. con Luis Quiroga, intendente de Mina Clavero, muy caliente con los dirigentes de la UCR a nivel provincial, y dice, yo prefiero ir solo, decía lista 3, solo, y sacar los puntos que haya que sacar. Y listo, basta de todas estas uniones, alianzas que no nos conducen a ningún lado, y lo que se quieran ir con La Libertad Avanza, que se vayan, y listo.
Sí, es triste lo que está ocurriendo con la UCR. Yo más, digamos, más allá que estoy al frente del Grupo Feedback, en mi adolescencia he sido dirigente universitario, he sido franja morada, he militado, pasé por las boinas blancas y la verdad que da, lo digo ya en una cuestión subjetiva, da pena ver un partido como la UCR en el estado que está a nivel nacional y en Córdoba especialmente, ¿no? Bueno, esto que vos estás viendo hoy, esta foto que estás sacando hoy, eh, ¿qué crees que se puede proyectar hasta octubre? ¿Un país totalmente pintado de violeta? No. ¿No? No, 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 en absoluto. Es decir, la caída de Milei está. Yo no creo que gane la provincia de Buenos Aires. Yo creo que va a ganar la mitad de las provincias, pero por poca diferencia, al ser sistema DON. A ver, y yo siempre fui muy jugado y no me gusta hablar con el diario del lunes. Yo creo que el 10 de diciembre el presidente Milei va a tener menos legisladores que hoy. Y digo el por qué. Porque se renueva la mitad de las cámaras. Entonces, por ahí el televidente te puede decir, no, pero todos los diputados que sume el presidente, aunque haga mala elección, va a tener más cantidad de diputados. No, en realidad esa lectura no es así, porque se renueva la mitad de las cámaras, de los cuales el 60 al 65% de esos diputados que ya no renuevan han sido los famosos diputados de peluca, que eso, te puedo nombrar cordobesista, PJ cordobesista que le han votado a Milei, de Loredo que le ha votado a Milei, bueno, y así te puedo nombrar el 60% de esos diputados. Entonces, Claro, vos me estás diciendo, yo lo paso en limpio como yo lo entiendo. Vos me estás diciendo, mira, perfecto. ojo, la conformación de la renovación Claro. actual, hay gente del PRO, gente justicialista, gente Vecinalistas, que partidos provinciales. claro, radicales que han acompañado a Javier Milei en la mayoría de las votaciones, y ahora lo que va a hacer, por más que saque un resultadazo Milei, que puede llegar a ganar 20, 25 bancas como diputado, esas Sí, bancas señor. es muy probable que no compensen la cantidad de Exactamente. bancas que hoy tiene después de una buena elección de Mauricio Macri, por ejemplo. Eso digo. Así es, así es. Ese es el análisis que no hacen el resto de mis colegas y yo sí lo visualizo. Es un análisis. A ver, va a ser distinta la elección que ha tenido Cambiemos Mauricio Macri en el 2017, donde él sí tiñó de amarillo Argentina. Salvo un par de provincias, y Buenos Aires, y sí, un par de provincias fueron solamente, pero en realidad después del 19 perdió con los Fernández. Sí. O sea, no estoy diciendo que le pueda llegar a pasar esto a la Libertad Avanza, al partido del presidente, pero yo no visualizo que tenga un Congreso. Yo creo que va a estar en minoría para el 10 de diciembre en el Congreso del presidente Milei. Bueno, ¿y la estás viendo a Villarroel como una opositora ahí dentro de casa o la estás viendo como que te está buscando su propio? Totalmente, totalmente. Yo visualizo un 27 donde va a haber un justicialismo, fuerza patria, más tirado al centro, no tan populista de izquierda, porque ya han aprendido, inclusive escuchando algunos discursos, algunas declaraciones de Cristina, se ve hacia un justicialismo más, tirado un poco más al centro, Más no tan moderado. populista. Más moderado totalmente. Va a haber, por otro lado, obviamente los libertarios, y veo un partido que va a encabezar la vicepresidenta Villarroel, y en última son votos que le van a sacar a Milei, digamos. Y el partido del centro, que es el que está armando Schiaretti, con algunos referentes como Randazzo, no le veo, creo que cada vez se le ha achicado más es un pasillo. Esa ancha avenida comienza a ser una calle o un pasillo, digamos. Sí, sí, exactamente. El que gane en el 27 con 35, 32, 35 puntos va a ganar una elección. Bien, qué escenario complicado que estamos, Y porque Tolo. está muy diversificado el voto, y si a eso le sumás ausentismo creciente, aunque sea una presidencial, no digo que va a ir a votar el 50, pero 10 puntos menos que no vaya a votar en una presidencial, y en una, digamos, como está diversificado el electorado, digamos, es un análisis totalmente lógico y matemático el que estoy haciendo. ¿Qué le afecta más hoy a Milei? ¿El precio, la inflación o el precio del dólar o
¿O qué? ¿O qué estás viendo? ¿O su ¿Qué le bravuconada? afecta? Nosotros qué Sí, detectamos. sí. Que gran parte, por eso yo siempre hago hincapié que el regular no se suma, porque lo que hemos detectado que gran parte del voto de Milei en Córdoba Sí. hoy tiene un bloque duro del 32%, perdió casi 40% de voto de Milei. Esa se va a regular y lo que se ha sacado en los focus group que hemos hecho principalmente es, más allá de la estabilización de la economía, que digamos, la clase media no le alcanza el dinero, básicamente. O sea, no alcanza el dinero por un lado, y por otro lado, sí notamos en los focus group el rechazo al alto nivel de agresión y de confrontación que tiene el presidente todos los días. Bueno, son 2 añitos que le queda a Milei con Villarroel, ¿no? Al lado, ¿eh? No, Son dos, sí, sí, es un poco más de 2 años, no, sí. no es fácil, ¿eh? No va a ser para nada fácil. Gastón, Así es. un placer tenerte. Me quedan un montón de temas para charlar con vos, porque quiero preguntarte, ¿cómo lo estás viendo a Pacerini? Hablamos fuera de micrófono con él, lo vemos muy activo en todos estos focos que tiene entre Uber, Mercado Libre, el Banco Nación, la guita que no le mandan más. No sé cómo lo ve a eso la ciudadanía. ¿Cómo crees vos que lo está viendo el cordobés a Pacerini? ¿Es un problema para Yarlora, Pacerini, o lo ves como Y de una hecho, persona que está llevando bien adelante la municipalidad? no, no, pero se nota en la encuesta. Es decir, nosotros con Decisión Metropolitana, que abarca la ciudad de Córdoba y localidades pegadas a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba, evidentemente donde fue el empujón la ciudad de Córdoba para el triunfo que fue de 3 puntos, el de Sí, Yarlora. Siempre es bueno recordar que no ganó por 15 puntos. no. En realidad, las dos gestiones están detonadas. La gestión municipal está anclando la provincial también. Perdón. Se viene, Fede, si tenés, le digo a Fede, le hablo de mi productor, si tenés quiero que mostrar acá el afiche del Derecha Fest. Y quiero hablar con Gastón, porque Gastón se ha tomado el trabajo de medir a algunos dirigentes libertarios. No sé si a más de lo que compartiste, pero has medido a algunos dirigentes libertarios. El Derecha Fest creo que es el 22 de julio, se va a hacer en el Hotel Quórum, el Festival Libertario en Córdoba. Viene el presidente Javier Milei y va a tener figuras que uno supone pueden llegar a ocupar el armado en la próxima lista violeta que se vea en Córdoba. Entre ellos, entiendo que a Basualdo y a Laje, que son dos dirigentes. Y esta semana nosotros estamos siguiendo muy de cerca a Verónica Sicora, que no parece quedar afuera de la lista, sino que va a tener un rol protagonista. Acá está, el Derecha Fest. Tenemos, dentro de todo este cúmulo de personajes, como lo ve Gastón, tenemos a una persona que, por lo que nos dicen, va a ser protagonista absoluto de la lista libertaria en Córdoba, que es esta persona que está debajo de Javier Milei. ¿De quién estoy hablando, Gastón? De Agustín Laje, pero fuera del radar y del círculo rojo político y de periodista no lo conoce Por casi el eso. 80%. Bueno, ¿y cómo pongo yo a un tipo que es un cerebro para mi fuerza, pero una persona totalmente desconocida a tratar de ganar una elección? No, eso lo que pasa que por eso en realidad la estrategia de los libertarios, de Milei, digamos, con el evento es focalizar en su núcleo duro. Son 30 y pico de puntos que lo Ah, va a traccionar Milei. En bien. realidad, Laje ni Verónica Sicora. El problema por ejemplo, Laje nosotros lo conoce menos del 20%, pero es más alta la negativa y la regular que la positiva. Claro, Eso es complejo en el análisis. claro. Esos 32 puntos es tracción de Milei, en realidad, igual que en el resto de las provincias. Bueno, entonces, ¿para qué? Pero ¿para qué tengo que sacrificar a una figura del partido? Pongo ahí a un, no sé, no quiero ser No, despectivo, porque pero bueno, pongo a cualquiera, total, yo lo certifico con mi marca. no, lo que pasa que la cuestión discursiva de un Agustín Laje, te guste o no, pero tiene una oratoria, o sea, Bien, hay personajes que después dentro de una campaña y todo lo que es el folclore de una campaña electoral, que eso es complejo, son 60 días 24/7, Laje, digamos,
lleva una cuestión discursiva acorde al presidente. Claro, te Pero en maneja realidad, la agenda de Córdoba, ahí te la claro, puede sí, manejar. pero en realidad esos 30, 32 puntos, 36 puntos que pueden llegar a sacar en la provincia de Córdoba son de Milei. Son de Milei. Vero Sícora, altamente desconocida también, pese a ser una persona que hace muchos años que la viene remando en el Sí, sí, ambiente presenta el libertario. libro el jueves presenta un libro eso. No, ¿cómo se llama el libro? Ay, no me acuerdo, me invitó, me mandó una invitación, no, me hace No, que me manda al aire, me me hace hiciste. que No, tengo mucha perdóname. información. Perdóname, no, Eh, perdóname. eh, eh, No, es porque muy va a dar una buena. masterclass el Vero Sícora en el siglo XXI. Presenta el libro en el siglo XXI de Nueva Córdoba. Bien. Después tenemos a la dirigente evangelista, también Claro, altamente desconocida. todos. Es decir, si el ministro de gobierno de Yardora, Calvo, hace 15 años que está en los cargos ejecutivos y no lo conoce el 70%. Lo que pasa que cuando me dice para responder, una cosa es el radar de los medios y de la política y la Sí. otra es la del ciudadano. Siempre trato de defender al ciudadano. O sea, en realidad no está en el radar del ciudadano los políticos y mucho menos los ministros y demás. Gastón, como siempre, un placer tenerte. Siempre nos educas mucho. Gracias, ¿eh? Gracias, abrazo, gracias. Bueno, el candidato que no lo conoce nadie, eso no sé qué vamos a elegir en la próxima elección. Última parte del programa, nos metemos con uno de los temas muy picantes, que es Uber. La semana pasada, ya a fines de la semana pasada, vinieron todas las autoridades de Uber a la ciudad de Córdoba a bajar línea porque están en contra de muchas cuestiones que están vinculadas con la nueva ordenanza que saldría los primeros días de agosto, pero hay una oración en particular que es la cantidad de conductores que va a habilitar por ordenanza la municipalidad, que son 3.998. Tengo entendido, bien lo explicó la semana pasada mi compañero Diego Marconetti. Pero la gente de Subán Córdoba salió rápidamente a encuestar a los cordobeses para ver qué opinan de Uber en Córdoba. Mira, esto lo hace Subán Córdoba, lo difundió este fin de semana. ¿Qué dice? ¿Podría contarnos qué medios utiliza principalmente para movilizarse? Le pregunta Subán Córdoba a los cordobeses. Esto es asombroso, a mí me impactó. El 28% respondió que utiliza aplicaciones de movilidad. O sea, yo pensé que iba a responder el transporte público, o sea, el colectivo. No. El 24% usa el colectivo, el 22% el auto propio, el 10% taxi o remis y el 14% otro tipo de vehículo que deben estar bicicletas, monopatines y alguna otra cuestión que ellos interpreten. Pero el 28% se maneja a través de aplicaciones de movilidad. Y hizo otra pregunta más, suban a la gente. Además de este impactante porcentaje. Le preguntó si las aplicaciones podrían impactar el uso de las aplicaciones en mejorar o afectar al transporte. Y esto respondía pásame la imagen, Fede, para que vayamos a la segunda parte. Ahí está. ¿Qué tanto considera que las aplicaciones mejoran la movilidad de la provincia de Córdoba? Mirá, las aplicaciones mejoran casi un 64% la movilidad en la provincia de Córdoba. Pero a esto hay que sumarle que un 23, casi 24, dice que la mejora algo. O sea, que estamos hablando de casi un 90% de la gente considera que las aplicaciones mejoran mucho la movilidad en la provincia de Córdoba. Solamente un 3,4% considera que la desmejora y un 5,1% que la desmejora algo. Uber toma esta encuesta, Uber además sale con datos propios a cuestionar esa línea de la ordenanza. Me quedo nomás, mirá, ¿cree que hay suficientes? Porque otra de las cuestiones que dice la municipalidad, que trata de explicar la municipalidad, es que hay una cantidad de conductores entre taxis, remises y aplicaciones que soporta el mercado. Si nos pasamos de eso, puede afectar seriamente la sobrevivencia de cada uno de los sistemas de autos de alquiler. Entonces, Subán Córdoba le pregunta a la gente, ¿cree que hay suficientes oportunidades para que los conductores de taxis, remis y aplicaciones de movilidad coexistan en Córdoba? Y el 73% dice que sí.
que hay suficientes oportunidades para que los conductores de taxi, remis y aplicaciones coexistan. Vamos a la palabra de Uber, a ver qué dice Uber con respecto a lo que puede llegar a pasar en Córdoba. Dice, el principal problema, dice Uber, es el cupo, este cupo que yo tengo acá, 4.000 vehículos como límite. O sea, 4.000 cordobeses que se anoten para conducir es un problema para Uber. ¿Por qué es un problema? Porque ellos dicen que actualmente tienen en la aplicación registrados a 20.000 conductores cordobeses. Uber dice esto. Entonces, 4 de cada 5 no van a poder seguir conectados a la aplicación. Eso es lo que dice Uber. Che, me estás quitando una cantidad de gente que por ahí lo utiliza una vez al mes al servicio, a la aplicación. Porque tiene que hacer un viaje y lo aprovecha y ver si se va con algún pasajero y se gana un mango extra. O lo usa solamente para estar conectado. ¿Qué más dice? Otro problema va a ser la antigüedad de los vehículos. Que dice Uber, eso lo tienen que regular el mercado, no lo tienen que regular ustedes a través de una ordenanza. La misma gente va a ver que el auto es viejo y no lo va a tomar mal o lo va a mal calificar a ese auto o a ese conductor y listo. 10 años de antigüedad máxima, el parque automotor argentino tiene una media de 14 años. Dice, ustedes me están poniendo 10 años, o sea, me están igualando a un servicio de taxi y remise que nosotros no somos. Y aclara Uber que esos 20.000 autos, esos 20.000 cordobeses son cordobeses de la capital cordobesa, o sea, son de acá, no son de la provincia, sino que son 20.000 conductores que únicamente se manejan en la capital, que no se puede ser conductor de Uber en la capital, pero tener residencia en Villa Allende, por ejemplo, o en Malagueño. Bueno, vamos a hablar con Claudio López, es un representante, es un vocero de un sindicato de taxistas. ¿Cómo anda, López? Gracias por estar conectado. Juan Barrón te saluda. Bien, te noto con la lente como empañada. Si vos le podés, si lo sacamos de aire un segundo. Ah, la luz, bien. Perdón, pensé que era un problemita que estaba empañado ahí la cámara que lo veía. Ahí se está acomodando, perfecto. López, primera pregunta, al hueso vamos. ¿Uber sí o Uber no en la capital cordobesa? Bueno, nosotros lo que veníamos expresando, diciendo que sí para transformar el transporte público. Bien. Ahora vamos a esto. El gobierno está cumpliendo con la regulación que dispuso el Tribunal Superior de Justicia. Sí, señor. Se tienen que presentar. Convengamos que nosotros queremos competir en igualdad de condiciones. Hoy en día es ilegal, ¿no? La mayoría de los que manejan Uber no tributan y explotan un servicio. Bueno, espéreme, explíqueme a mí, yo no lo entiendo, pero digo, para trasladárselo a la gente que está viendo, ¿cuál es la diferencia? Yo soy un chofer de Uber y usted es un conductor, o un conductor de Uber y usted es un conductor de taxi. ¿Cuál es? Vamos con la diferencia. Yo tengo, como conductor de Uber, carnet particular, no hace falta que sea profesional. ¿Usted qué tipo de carnet para conducir tiene? Bueno, nosotros tenemos el profesional, Bien. donde hacemos estudios médicos que se llama el psicofísico para poder estar habilitados. O sea que ya hay una diferencia en el costo de sacar la licencia. Yo voy, me presento, pago una licencia con cualquier persona y usted ya tiene que, además, sumarle una cantidad de estudios específicos para conseguir esa licencia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Bien. ¿Qué otra diferencia tenemos? En el ITV, por ejemplo. Yo el ITV lo hago una vez por año. ¿Usted? Cada 3 veces al año. 3 veces al año. Perfecto, cada 4 meses vamos al ITV. Después podemos hablar de la falencia que tienen todos los servicios. Bueno, pues está bien, pero usted me dice que una competencia es desleal, por eso querés saber hasta dónde es desleal. Tenemos cargas sociales, bien, donde está inscrito como monotributista en el ARCA, también... no, el Uber también tiene la misma inscripción. ¿Cómo? Para ser Uber también tiene que ser monotributista. Sí, desconocemos cómo el mecanismo Bien. de las aplicaciones sí lo tienen es parte de la reglamentación de ellos para habilitarlo.
Bien. en la aplicación. ¿Y a usted le parece Nosotros- mucho 20.000 conductores que dice Uber? ¿Usted los ve en la calle, a esas 20.000 personas que dice Uber que están manejando en Córdoba? No, no, pero lo que vemos, y lo hemos estudiado, lo que hemos analizado, que el exceso de oferta va a destruir la prestación de servicio, porque al haber exceso de oferta es más barato. Claro, ¿qué es lo que dice Uber? Si me sacan conductores, la tarifa va a costar más cara todavía de la que cuesta hoy. ¿Eso coincide usted? Claro, y después, ante esta empresa multinacional, la podemos llamar que hacen dumping, ¿no? Eso son competencias desleales en el mercado internacional, donde vienen a desplazar al competidor de la producción nacional por los costos, ¿no? Entonces ellos tienen respaldo y pueden trabajar a cualquier precio. En eso pasa si no China hubiera invadido todos los mercados de todos los países. Por Bien. eso se protegen con aranceles. López, Uber dice que hay entre 1.200 y 1.400 compañeros suyos, taxistas, que utilizan la aplicación. ¿Por qué? La utilizan porque también ganaron el mercado, las centrales ya no dan los viajes que daban antes, y el taxi está con todas las condiciones para usarlo si vemos cómo se expidió el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Entonces, esta reforma que se le llama pro mercado, para nosotros en el taxi hay que hacer varios cambios. Vos, por ejemplo, la diferencia que hay con un vehículo Uber es la municipalidad para que te habilite un vehículo taxi tarda 60 días. Sí. Ni hablemos si entra en conflicto con el SUEN, los compañeros sin licencia de conducir, vehículos que no se habilitan. La verdad que vos, para hacer este tipo de reforma, la municipalidad tiene que hacer cambios estructurales grandes. De esta manera no puede seguir un transporte con las prestaciones de servicio desde el municipio, que son muy precarias. No tenemos, en este caso, nuestro sector, atención de ningún funcionario público. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes del mundo, no tiene secretario en movilidad urbana, está a la deriva. Entonces, nosotros lo que hemos pedido al Ejecutivo de hacer grandes cambios, bajar la burocracia en nuestro sector con alivio fiscal para competir en igualdad de condiciones dentro de las aplicaciones. Pero un placer, López, por tenerlo. Gracias por su tiempo. Vamos a ver cómo se termina resolviendo esto en la municipalidad, pero todo está encaminado a que haya una regulación muy parecida a Uber con los taxis. Le agrego más. Sí. Si usted se pone a revisar, lo mismo le pasó en Dinamarca o en Bulgaria, Sí. ¿no? Donde lo regularon y dijeron, bueno, vos venís a operar a nuestro país con estas regulaciones, con el transporte público de taxi. Usted dice que en Dinamarca y en Bulgaria salvaron al taxi regulando como están regulando ahora a Uber en Córdoba. Sí. Yo digo que es un mecanismo mucho más dinámico, con avances tecnológicos, que le va a cambiar la calidad de vida al taxista desde nuestro sector. Estos tipos de reformas son buenísimas para el transporte público. Y no nos olvidemos que estamos en crisis, ¿no? Sí. Convengamos que si el CEO de Uber dice de que hay arriba de 20.000 choferes, bueno, es producto también de los índices devastadores de desocupación que tenemos y se refleja en el sector. Esto ya lo hemos vivido 2001-2002, y usted lo sabe. López, un placer tenerlo y escucharlo, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a usted y a toda la audiencia. Gracias López. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estuvimos charlando también con López del tema de Uber. Hemos pasado por varios temitas interesantes de la agenda. Se viene la única pausa, pequeña pausa, y ya volvemos con el final de Posta.
Te la pasás practicando una canción durante horas en la ducha porque querés ser cantante. Pero sin agua, no hay canto, no hay shows, no hay conciertos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. El Boleto Educativo Cordobés es un programa que hemos fortalecido en 2024, llevando a 297.000 el número de alumnos y docentes de todos los niveles que lo utilizan. Cuando decimos que el BEC le permite a miles de personas mantenerse y acceder a una educación que les permita encontrar un camino de desarrollo en sus vidas, no es una frase, es una realidad. En 2024, la deserción escolar en Córdoba alcanzó su nivel más bajo. Un 99.6% de los estudiantes se mantuvieron en el sistema. Esta mejora respecto del año anterior significa 4.300 alumnos más que siguieron sus estudios. Esto es más igualdad, más oportunidades y menos niños y jóvenes que quedan librados a su suerte en las calles cordobesas. Además, en promedio, a los docentes que lo utilizan les permite mejorar sus ingresos en un 5%. No son números, no es un Excel de ajuste. Son personas, son cordobeses a los que no podemos ni vamos a abandonar. La educación es el pilar del desarrollo y el futuro de Córdoba. Por eso, Córdoba es Córdoba. Con el apoyo de todos, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. La Guardia Urbana Municipal ya cuenta con armas menos letales para prevenir delitos y conflictos en la ciudad de Córdoba. Tomamos la decisión con el gobernador Martín Yarlora de llevar adelante el abordaje de la seguridad ciudadana desde los gobiernos locales. El trabajo integrado, articulado, para nosotros es una bandera que queremos llevar siempre bien arriba porque entendemos que el único objetivo que tenemos es trabajar para la gente. Estas armas se utilizarán para reducir o disuadir a agresores en diversas situaciones, llevando más seguridad a los vecinos y vecinas de la ciudad. Córdoba Capital. Juntos, hacemos más. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Pensamos en que podíamos buscar la forma de conseguir pagar un lote. Ahí dijimos, bueno, sí, nos encantaría la casita de Horizonte en un lote propio, más que en fracción en Córdoba. Además de acceder a una casa digna, una vivienda digna y tener la posibilidad de pagarla, además poder elegir dónde y cómo, es excelente. Si tenés lote propio con escritura o lote propio con boleto de compra-venta, acércate a Sarmiento 251 y consulta tu caso. Te esperamos. Horizonte, los pies sobre la tierra. ¿Y si en lugar de las redes se incendia el local? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. EPEC, para seguir creciendo juntos. Muchas gracias a todos. Un excelente puesta de nuestro productor Federico Echueri, el compañero Tucu Miloso, que vino acá a molestar un rato mientras estábamos haciendo notas muy importantes. Y lamentablemente no lo tuvimos hoy a Diego Marconetti. Nos vemos la semana que viene, ahora sí, con la presencia de nuestro colega. Gracias a todos. Mi nombre es Juan Barnaus. Y le digo, si no tienen nada que hacer estos días, que van a estar frescos, vean la serie de Menem, no se la pierdan, está muy buena, después la discutimos la semana que viene, véanla
y la semana que viene nos sentamos acá con Marconetti a discutirla, a ver si lo que relatan realmente pasó así o cómo pasó. Nos vemos, buen fin de semana.